A continuación, para seguir con el desarrollo en la asignatura de física, vamos a continuar con el tema de vectores. Pero en esta ocasión los problemas que vamos a ir resolviendo se van a ir combinando con temática de física, como tiene que ver con el MRU y el MRV. Entonces, nos vamos a centrar en la resolución de los ejercicios y netamente en el uso de la fórmula. Entonces, vamos al primer ejercicio. Dice: Luis realizó un recorrido para visitar a un familiar. Primero viajó 5 kilómetros al norte partiendo de su casa. Después 8 kilómetros al este hasta llegar a una gasolinera. Luego tomó la dirección 3i más 8j kilómetros y finalmente recorrió 3 kilómetros al sur para llegar a su destino. Si Luis decidió tomar un camino directo hacia la casa de su familiar, ¿cuál será la velocidad constante en kilómetros por hora con la que tendrá que desplazarse, estimando que se demorará 2 horas en llegar? Bien, tenemos ahí también las 4 opciones de respuesta. Entonces vamos a ver cómo llegamos a una de ellas. Por lo pronto, vamos a ver. Dice que Luis realiza un primer movimiento. Se mueve 5 kilómetros al norte. Así que esa información yo la puedo representar con un vector. Porque si se mueve 5 kilómetros al norte, solo se está moviendo en la dirección J de los vectores. Entonces queda el primer vector que le he llamado A, 0i más 5j. Vamos a ver cómo se ve eso en la gráfica. Recuerden que me dice que Luis se movió 5 kilómetros hacia el norte. Entonces, agrandemos aquí un poco la gráfica. Listo. Y como podemos ver, ese vector representa el primer movimiento que hizo Luis. Como pueden ver, la gráfica me ayuda a entender por qué le puse 0 a la componente en y del vector, porque no se movió ni a la izquierda ni a la derecha, ni al este ni al oeste, solo se movió 5 unidades hacia el norte. Vamos con el segundo vector. Me dice después 8 kilómetros al este. A ese segundo movimiento le vamos a llamar vector B. Ahora me dice que se mueve al este, 8 kilómetros. Entonces significa que Luis solo se está moviendo 8 unidades hacia la derecha, pues hacia allá apunta el este. Veamos cómo se ve ese vector acá en la gráfica. Fíjense, desde el último lugar en el que se encontró Luis, ahora se mueve 8 unidades hacia la derecha, hacia el este. Entonces se entiende que haya colocado 0j, porque ahora no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo. Bien, dado este movimiento me dice que Luis llegó a una gasolinera. Luego toma la dirección 3i más 8j. Entonces ese vector ya viene dado netamente por el enunciado del problema, de tal manera que simplemente le doy nombre, digo que es el vector C y le ubico en la gráfica. Bien, como podemos ver, tenemos ahí los movimientos que va realizando Luis. Continúo. Finalmente recorre 3 kilómetros hacia el sur para llegar a su destino. Así que ese es el último vector de los movimientos que hizo Luis. Llamémosle vector D. Como ahora se fue solo al sur, ese vector quedaría 0i, pero ahora la componente j es negativa porque Luis se está yendo hacia el sur, se está yendo hacia abajo. Decíamos que eso me va a dar un vector negativo. Bien. Esos serían los 4 movimientos que Luis ha realizado hasta el momento. Luego dice el enunciado: si Luis decidió tomar un camino directo hacia la casa de su familiar, entonces aquí vamos a sacar un vector adicional. ¿Cómo se vería en la gráfica que Luis haya realizado un movimiento siguiendo un camino directo? Es decir, desde el lugar que salió hasta el punto final al que llegó. Fíjense que ese vector se vería algo así. Sería el camino directo que después tomó Luis, dada la segunda trayectoria, ¿no? Entonces, lo que está en color azul sería la primera trayectoria compuesta por los 4 vectores que tomó Luis para llegar a su destino. Y lo que está en color rojo sería lo que me dice el camino directo. Ahora, en mis cálculos,
Esto sería el recorrido que va a realizar Luis. ¿Cómo obtengo yo este recorrido? ¿Cómo hago para saber hasta el lugar al que llegó Luis en el punto que está ubicado en la gráfica? Fíjense que yo ahí ya lo puedo ver. Fíjense que si es que yo cuento los espacios en X, serían 11Y, y en J serían 10J. Pero, ¿cómo obtengo yo esto analíticamente? Simplemente eso lo puedo hacer con la suma de los vectores dados. Me da lo mismo, lo que habíamos determinado en la gráfica, 11Y más 10J. Le hemos llamado vector E al espacio recorrido por Luis en el camino directo, ¿no? En la gráfica se traza un vector desde el punto inicial hasta el punto final y analíticamente simplemente es la suma de todos los vectores. De cualquiera de las dos formas me da lo mismo. Recordemos que este es un ejercicio tomado de los que forman parte de la miscelánea de vectores del tema de ser bachiller, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios la gráfica no es tan necesaria, pero ahora obviamente me ayuda a entender qué es lo que está pasando. Sí, pero si yo estuviera resolviendo un examen, simplemente fíjense que los cálculos que tengo que hacer son rapidísimos. Simplemente sumo las componentes en Y, 8 más 3, 11. Sumo las componentes en J, 5 más 8, 13, menos 3, 10. Entonces fíjense que en extensión el ejercicio no es muy largo ni complejo. Pero todavía no hemos resuelto. Ahora ustedes me dirán, pero yo veo que la opción 4 ya me muestra el resultado. Pero recuerden que el ejercicio me está preguntando cuál será la velocidad constante en kilómetros por hora. Ahora recuerden que todos estos datos ya estaban en kilómetros, así que no tengo problemas con las unidades. Lo que necesito es la fórmula de la velocidad. Así que introducimos la básica del MRU, la que me permite calcular la velocidad. Sabemos que es distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia? La distancia, recuerden que era la suma de todos los recorridos que hizo Luis para llegar a esta posición. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo lo encuentro en el enunciado porque en la pregunta del problema me dice que tendrá que desplazarse con un tiempo estimado de 2 horas. Entonces hacemos un reemplazo. Fíjense, la distancia es este vector y el tiempo las 2 horas que salió del enunciado. ¿Cómo hago esta división? Divido cada una de las dos componentes. 11 para 2 me da 5.5 y 10 para 2 me da 5. Esto ya es un dato de velocidad que salió después de haber utilizado la fórmula y esta sí es la respuesta que deberíamos marcar como alternativa correcta. ¿Qué fue lo nuevo aquí? Lo nuevo no fue la suma de los vectores, porque eso ya es algo que hemos practicado, sino el uso de la fórmula. Una fórmula que la obtuvimos de las que componen el MRU en cinemática. Y hasta ahí llegaría el ejercicio.